Muy buenos días, queridos hermanos. Nos gozamos nuevamente de encontrarnos como iglesia, nuestra iglesia, la Iglesia Centro Familiar Cristiano, y todos nuestros amigos y hermanos que tal vez en algún momento del día o de la semana, o tal vez de las semanas, también estén para mirar y para escuchar el mensaje que hoy tengo para compartirles. Ustedes se acuerdan que hemos estado viendo el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, el capítulo de los milagros. 5 milagros, 4 hemos visto, y ahora vamos a ver el último, en 3 versículos nada más. De veras que ha sido hermoso ver a un Dios de milagros. Hemos estado pensando en el obrar sobrenatural del Señor. Y hoy también vamos a fijar nuestros ojos en la forma en que al Señor le place obrar y déjenme decirles, sorprendernos, porque Él tiene siempre la salida para cualquier situación compleja. Y aquí la primera enseñanza que esbozamos antes de leer el pasaje. Hermanos, siempre que estés atravesando una situación como la que vamos a ver aquí en el capítulo 4, debemos buscar al Señor porque hay una salida a nuestra mano y tenemos que encontrarla. Así que les invito a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso número 42. Dale, acompáñame. El verso 42 dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, hablando de Eliseo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra del Señor. Vamos a elevar una breve oración al Señor para que nos guíe y hable a nuestras vidas. Querido Dios, en esta mañana abrimos nuestro corazón, pero te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender tu mensaje y tú te reveles a nosotros. Tu misteriosa persona, tu misterioso obrar, sea entendido por nuestra limitada mente y haz que esto sea aplicable a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, solamente 3 versículos y toda una escena acá interesante. Baal Salisa era el lugar donde estaban ellos. Según se sabe, era una localidad cerca de Gilgal. Y bueno, ¿qué significa Gilgal en todo esto? Fue el lugar donde se hizo el milagro de la transformación de ese potaje envenenado de muerte que se transformó en una rica comida porque el Señor obró un milagro a través de la harina que puso allí Eliseo. Y de esta forma, digamos, todos fueron satisfechos. Se cree también que posiblemente sean los mismos hombres, es decir, los hijos de los profetas que están en esta localidad, aquí. Y el Señor, a través, digamos, de la generosidad de una persona que se acerca, les va a dar una provisión alimenticia a todas las personas que estaban allí. 100 hombres.
Se dice que se acerca un hombre, fíjense lo que dice el verso número 42, el cual trajo panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Trigo en la espiga, en un morral, dice algunas otras versiones. Pero pan de cebada, 20 panes, eran como lo que nosotros conocemos, esa especie de torta frita, un poquito tal vez más gruesita, pero eran 20, pero acá eran 100 hombres. Pero pensemos un poquito primero que eran pan de las primicias. Pan de primicias, ¿qué significa este pan de primicias? Fíjense ustedes, acompáñenme. Vamos al libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco, el cuarto libro de la Biblia, capítulo número 18, verso número 13. Las primicias, dice Moisés, dando las indicaciones a los sacerdotes, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio de tu casa comerá de ellas. Es decir, la gente traía la ofrenda, pero estaba estipulado que los sacerdotes de la casa de Aarón iban a participar, es decir, ellos iban a tomar esas primicias que eran ¿qué? Los primeros frutos de la cosecha. Lo iban a tomar para su sustento. Estas ofrendas de los primeros frutos eran una ofrenda al Señor, pero también acompañadas del ruego para que en el resto de la cosecha el Señor bendiga la siega de la cosecha y puedan tener una cosecha abundante. Era como una especie de ofrenda también de fe y de gratitud al Señor. Fíjense en Deuteronomio, que sería el quinto libro de la Biblia, capítulo 18 también, verso número 4. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová y sus hijos, él y sus hijos para siempre. Entonces, estaba instrumentado de que la tribu de Leví, la clase sacerdotal de Aarón, iban a administrar las cosas sagradas. Era la tribu dedicada a servir a Dios y a estar entre Jehová, Dios, y las demás 11 tribus. Es demás, ellos no tenían herencia, no tenían un territorio propio, porque su herencia, dice el Señor, era Él mismo. Entonces, la responsabilidad de las 11 tribus era alimentarles a ellos para que ellos pudieran vivir, tener lo suficiente, aún tener las casas dentro de los lugares donde ellos estaban distribuidos en toda la tierra prometida, y de esa forma pudieran servir al Señor. Así que este hombre de Baal Salisa se ve que era un hombre piadoso, pero estaba en el reino del norte. Ustedes se acuerdan que el templo de Jerusalén estaba en el reino del sur. Entonces, por una cuestión tal vez de distancia y demás, fue su ofrenda al Señor, pero entregada ¿a quién? Al profeta Eliseo. Porque no estaba como instrumentado, así como en el caso de los sacerdotes, la ofrenda a los profetas. Y así como la mujer, ¿se acuerda de Sunem? Ella le dio un hospedaje a Eliseo y le daba de comer, le daba un lugar donde dormir, descansar, ¿se acuerdan? Y todo lo demás. La gente que recibía los beneficios de los oficios proféticos, aconsejándole en la ley del Señor, ayudándoles en alguna necesidad, ellos retribuían de forma material a los siervos de Dios. Y de esta forma tenemos aquí a una persona que trae su ofrenda al Señor y la entrega al profeta para que él pueda cubrir sus necesidades. ¿Qué hace el profeta? Velando por las necesidades de sus discípulos, comparte lo que él tiene con ellos, pero evidentemente era insuficiente desde el punto de vista lógico y entonces se necesitaba una intervención divina. Intervención divina que él ya había
tenido de parte del Señor como un testimonio dentro de su corazón que iba a suceder y que iba a permitir que estos 20 panes sí alcanzaran y aún sobrara para alimentar a todos. Qué importante, hermanos, esto nos hace reflexionar y pensar de la importancia que es para nosotros de dar nuestros diezmos y ofrendas al Señor, que del sueldo de lo que Dios nos da a nosotros, apartamos y cada vez que nos reunimos en la iglesia, en un grupo pequeño, o como en este caso en nuestra casa, el día domingo tenemos un lugar reservado para traer las ofrendas al Señor, que son para cubrir las necesidades de la obra del Señor. Así que es muy importante ver que este principio de dar y de aportar al reino de Dios, siendo que todo es del Señor, es la forma en que Dios ha estado sosteniendo su obrar aquí en la tierra desde el principio. La ofrenda voluntaria. La ofrenda siempre es y debe ser voluntaria. Pero vamos a meternos aquí en el tema de lo de el milagro de la multiplicación del pan. Quiero que pensemos en el verbo multiplicar. Quiero que pensemos en multiplicación. Y tal vez imaginarnos o identificar, sería la palabra precisa, cosas que Dios puede multiplicar y desea multiplicar. Voy a mencionar algunas que se me vinieron a la mente y también encontré, pero luego vamos a posar nuestra atención sobre 3 específicas. Pero, por ejemplo, les menciono, en 1 Samuel capítulo 2, verso 21, tenemos allí la multiplicación de los hijos. ¿Por qué? Porque se cuenta la historia de Ana, que era estéril, ¿se acuerdan? Y que Ana había pedido al Señor un hijo y que cuando sea más grandecito lo iba a dedicar al Señor. Cuando el hijo fue grandecito, que ya podía valerse por sí mismo, pero era pequeñito, lo entrega al sacerdote Elí. Y él comienza a ministrar. Era Samuel, que llegó a ser un gran profeta en el pueblo de Dios. Pero el Señor le dice a través de una profecía que transmitió Elí, el Señor te conceda más. Y el Señor le dio 3 hijos y 2 hijas. Es decir, llegó a tener 6 hijos. ¿Quién? La estéril. ¿Por qué? Porque el Señor multiplica y multiplica los hijos. Por ejemplo, en el libro de Éxodo se dice de que Dios multiplicó a la nación de Israel. ¿Ustedes se acuerdan que cuando entraron en Egipto, donde estaba José y entró allí Jacob con toda su familia, eran 70? Cuando están saliendo eran casi 3 millones después de 430 años. Y se asustaron los egipcios porque dice que los hijos de Israel se multiplicaban. Y ahí empezaron las normas para tratar de cortar el crecimiento demográfico. ¿Ustedes se acuerdan? Y ahí nace Moisés y bueno, toda la historia. Pero el Señor es el que da los hijos y los da en abundancia. En segundo lugar, en Judas 2, o 1:2, dice que Dios multiplica la misericordia y la paz. Su misericordia en nuestras vidas y la paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué interesante, ¿no? En tercer lugar, Dios multiplica la iglesia. En Hechos 6:7 dice que el número de discípulos, por el testimonio personal de cada uno de los cristianos, y usa la palabra, multiplicaba. Y qué hermoso es cuando el Señor puede usar a personas como vos y como yo, para que podamos compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan escuchar, y vemos que el número de discípulos de Cristo de esta forma se multiplica. En cuarto lugar, se multiplican los años de vida
Proverbios 4:10. Dios es el que da multiplicación de años de vida. Y si acordamos Éxodo 20 en nuestra memoria, nos dice que honrar al padre y a la madre alarga los años de vida, ¿no? Dios multiplica los años de vida. Y en quinto lugar, el Señor multiplica las oportunidades. Así podemos mencionar otras cosas, pero multiplica las oportunidades. Podemos estar en una situación sin salida. Y menciono un caso como hay otros en los evangelios. El paralítico de Marcos capítulo 2, y que fue llevado por 4 amigos al encuentro con Jesús. Jesús le perdona los pecados, recibe la sanidad espiritual, que es la más importante. Y después, lo que tenemos aquí es que Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que él se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa y todos se maravillaron. Su vida cambió a partir de aquí, porque se le abrió un abanico de oportunidades, de posibilidades laborales, de valerse por sí mismo, de no estar dependiendo de los demás, de no estar mendigando sustento, sino que él podía trabajar con sus propias manos y ganarse el sustento para cada día. ¿Te das cuenta? Pero déjeme pensar, y voy a tratar de ser muy breve, en 3 formas en que también Dios multiplica nuestras vidas. En primer lugar, Dios multiplica los recursos. Y este pasaje que voy a mencionar es como que se asocia inmediatamente al milagro que recién leímos en 2 Reyes capítulo 4. Fíjense lo que nos dice Juan capítulo 6, verso número 41. Seguramente ustedes se lo pensaron. Dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y María conocemos? Porque Jesús, ¿cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras? Jesús dijo estas palabras cuando él multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y tuvo esa reacción de parte de los fariseos cuando él habló de que él era el verdadero pan que descendió del cielo, que también tiene la capacidad de multiplicarse para satisfacer las necesidades de todos. Jesús brindó el pan material, pero él también se ofrece como el pan espiritual que satisface las necesidades espirituales. El que de mí come, dice Jesús, no tendrá hambre. Así que Él provee para las necesidades nuestras. Los discípulos tomaron los 5 panes y los 2 peces. Esos panes y 2 peces se multiplicaron en las manos del Señor y luego fueron entregados a la multitud. ¿Cómo Dios multiplica? Vamos a ver 3 multiplicaciones que Dios hace en nuestra vida y vamos a detenernos un poquitito en esta. En primer lugar, Dios multiplica nuestros recursos. Justamente el milagro que vimos es multiplicación de recursos. ¿Por qué? Porque esos 20 panes sirvió para alimentar a 100. Cuando uno lee este milagro, lo asocia automáticamente con un milagro maravilloso en el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 6, verso 1 al 13, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y casi cerca de 15.000 personas, fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces. Y los discípulos preguntaron, Felipe preguntó, pero ¿cómo podemos hacer esto? No nos alcanzaría ni 200 denarios. El planteo que hace el ayudante de Eliseo también lo hace Felipe. O sea,
el problema que tiene la gente que se maneja en el mundo de lo lógico. Y necesitamos gente lógica en la iglesia, pero necesitamos también personas de fe. Y realmente 200 denarios no alcanzaban para alimentar a una multitud. Pero en las manos del Señor, la provisión que había de 5 panes y 2 peces se podía multiplicar, porque Dios multiplica los recursos que tenemos. Y esos recursos fueron puestos en las manos del Señor. Y Él hizo que eso pudiera servir para alimentar, saciar y aún sobrar, cosa que se juntó como buena administración lo que sobró. Mis queridos hermanos, Dios multiplica nuestros recursos y lo hace de diferentes formas. Una, dándonos, agregando a lo que nosotros tenemos. Es como si nos permite, por ejemplo, tener un mejor trabajo o un aumento de sueldo o tal vez un regalo o tal vez la provisión de una deuda que alguien tenía con nosotros que no esperábamos y llega a nosotros en el momento de necesidad. Es decir, el Señor puede multiplicar lo que tenemos agregándonos aquello que nos hace falta para cubrir una necesidad. Otra forma en que a veces el Señor multiplica es cuando nos da la sabiduría para administrar lo que tenemos y no para tratar de tener más, sino para tratar de gastar menos. Entonces, cuando uno evalúa todo lo que administra, dice, pero esto no es tan importante, esto no es tan necesario, podemos vivir sin aquello, se achican los gastos y se multiplica el capital. Esta puede ser una herramienta muy interesante para orar. Pero déjenme marcar una tercera cosa que encontramos en la palabra del Señor. Y es esta. Es que el Señor nos bendice cuando nosotros aprendemos la práctica de la generosidad en nuestra vida. Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Y hay un pasaje que siempre me gusta mencionarlo, que lo encontramos en Proverbios, capítulo número 11, si ustedes me acompañan, verso número 24, Proverbio 11, verso número 24, que dice, hay quienes reparten, o sea, dan, y les es añadido más. Y hay quienes retienen, para sí mismos, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y yo me he dado cuenta de cuando uno practica la generosidad de dar, se pone en funcionamiento un mecanismo de recepción, ¿no? Y no es que necesariamente uno está dando para dar, uno da como un estilo de vida, generosamente, y el Señor se ocupa de nuestras necesidades. Dice Pablo a los Corintios, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que se siembra, o sea, ofrenda generosamente, generosamente va a estar recibiendo. Así que si estamos pasando un momento en que necesitamos recursos, y no solamente los recursos suelen ser recursos monetarios, a veces recursos pueden ser elementos que necesitamos en nuestra casa, como una cocina, como un lavarropa, o tal vez recursos significarían personas que me ayuden para que pueda hacer algo. Dios es el proveedor de todas aquellas cosas que yo necesito para cubrir una necesidad realmente, una necesidad importante, como en este caso vimos en el milagro de 2 Reyes 4. En segundo lugar, me gustaría ver otra forma en que Dios multiplica nuestra vida. Dios no solamente multiplica nuestros recursos, sino que Dios multiplica nuestras fuerzas. Y yo quiero que me acompañen, por favor, a leer en Isaías, capítulo número 40, verso número 29. Dice, 29, estaba leyendo el 26. 29.
Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Noten, Él da esfuerzo al cansado, Él da vigor al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Me pongo a pensar en diferentes casos de la Biblia. Recordamos, por ejemplo, en 1 Reyes capítulo 19, el profeta Elías huyendo de Jezabel, cansado, agotado, duerme. Un ángel se le aparece y le dice: come y bebe porque largo camino te resta. Y él dice que después de descansar y comer, se fue hacia el monte Horeb, el monte de Dios, y tuvo que caminar 40 días y 40 noches. Dios es el que multiplica nuestras fuerzas. Y no solamente nuestras fuerzas físicas, nuestras fuerzas emocionales también. Él las multiplica y le da a aquel que no tiene ningunas. Me lleva a pensar en otro ejemplo que tenemos en la palabra del Señor. Fíjense, en Lucas capítulo número 22, verso número 42, está Jesús en Getsemaní. 22, 42. Dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este fue un momento muy agónico del Señor, con un estrés muy grande sobre su vida. Estaba agotado, estaba angustiado. Y la angustia era mucho más por el momento espiritual que tenía que vivir que por la misma muerte física que iba a transitar. Porque el justo iba a morir por los injustos, pero dice la Escritura que Él se hizo pecado por nosotros. Y el pecado no fue una experiencia de su vida como la nuestra. Y eso a Él lo conmovía tremendamente, a tal punto dice que sudaba grandes gotas de sangre que caían a tierra mientras estaba postrado en oración. El estrés era tremendo. Y en ese momento en que él estaba orando, como dice Hebreos capítulo 5, fue oído a causa de su temor reverente, Dios envía a un ángel con una misión especial. Y la misión especial fue vigorizar, fortalecer al Hijo de Dios para que pudiera enfrentar el arresto, las golpizas y también su muerte en la cruz de Calvario. Es que Él da fuerza y vigor al que está cansado, multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y si en esta mañana te encontrás así, sin fuerzas, desganado, estás agotado, podés buscar al Señor como lo hizo el Señor Jesucristo y decirle: Señor, ayúdame, fortaléceme, realmente lo necesito. Y vas a poder disfrutar del auxilio del Señor renovándote las fuerzas. Bueno, y en tercer lugar, para concluir, la multiplicación de nuestros frutos espirituales. Y ahora sí lo llevo al Evangelio según San Juan, capítulo número 12, verso número 24. Dijo Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Jesús aquí había terminado de escuchar de parte de Felipe y de Andrés que había unos griegos que querían verlo. Y bueno, los griegos habían adoptado la fe judía, pero no eran judíos. Y si bien inicialmente el Señor tuvo
una prioridad enfocada de su ministerio hacia el pueblo de Israel, también tuvo contacto con personas que no eran del pueblo de Israel, porque la misión del Mesías era alcanzar a todos los grupos y a las familias de la tierra, tal como se lo prometió el Señor a Abraham en Génesis capítulo 12. Y el Señor dice, para que realmente las personas puedan alcanzar la salvación, yo tengo que vivir la experiencia de la muerte. Y entonces lo que hace Él es ilustrarlo a través del grano de trigo. Y Él dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Puedo tener un grano de trigo 1000 años, 2000 años, 3000 años, como se han encontrado en las pirámides de Egipto. Y no pasa nada. Pero si yo coloco el grano de trigo en otro ambiente, en otro contexto, entonces se produce un milagro que genera una multiplicación. Jesús dijo, yo soy como el grano de trigo, debo morir, entregar mi vida, resucitar, y eso va a generar la salvación, la multiplicación de discípulos míos en todo el mundo. Y Él revela de esta manera la importancia que tenía que Él diera su vida por nosotros. Y después de esto, lo que Él dice es aplicable a nosotros. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nosotros también somos como un grano de trigo, que podemos estar sin dar fruto. Ustedes se acuerdan que en la parábola del sembrador se hablaba de la semilla que produce a 100 por 1, es decir, por cada semilla, 100 semillas en la espiga de trigo. Y el Señor nos está diciendo que nosotros en nuestra vida podemos vivir la experiencia de ser sin fruto o de vivir una experiencia de multiplicación espiritual de muchos frutos. Todo depende la actitud que uno tenga frente a la vida. Él estuvo dispuesto a dar su vida para ganar a muchas personas para el reino de Dios. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud de Cristo. Fíjense que el grano de trigo tiene varios elementos, pero en la parte de afuera, la cáscara, que diríamos lo que se llama el salvado, adentro del salvado tiene diferentes sustancias, entre las cuales está el germen de trigo, ¿no? Y tiene varios elementos que cuando la semilla comienza a descomponerse, porque está en contacto con la humedad de la tierra, con los minerales, con la humedad, el calor del sol que también le llega, las distintas sales minerales que hay en el terreno, hace que se vaya ablandando esa cáscara y se vaya humedeciendo todo eso que está seco adentro. Y cuando eso seco se humedece, se produce el milagro de la multiplicación, porque empieza el crecimiento de la raíz y el crecimiento del tallo de la planta de trigo, para luego salir a la superficie y entonces tener el fruto desarrollado. Nosotros somos como ese grano de trigo. Tal vez nos quedamos con nuestra cáscara dura de egoísmo y orgullo en nuestros planes personales, como dice Jesús aquí en el verso número 25, amando nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos egoístas, haciendo de nuestra vida lo que nosotros queremos sin importarnos los planes del Señor. Estamos endurecidos. Dice Jesús, bueno, así no se puede llevar fruto, si no morimos. ¿Y en qué sentido morimos? Cuando renunciamos a nuestro egoísmo, cuando renunciamos a nuestros planes, a nuestros propios proyectos, para aceptar los maravillosos planes que Dios tiene para nuestra vida, cuando estamos dispuestos a renunciar a nuestros pecados y aceptar la vida limpia que Él desea para nosotros. De esa forma, nosotros
al estar dispuestos a renunciar a todo eso, es como que abrimos la posibilidad a que nuestra vida, como un grano de trigo, se abra para comenzar el desarrollo de un crecimiento que dé mucho fruto. Muchas veces el Señor tiene que usar un entorno para ir generando estas cosas en nosotros. Recién hablábamos que el entorno de la semilla es estar en la profundidad de la tierra, en la oscuridad, en la humedad, todo un ambiente que es propicio para que se ablande y es como que se quiebre el cascarón. Hermanos, muchas veces el Señor nos coloca en un ambiente de oscuridad, en un ambiente que nos ablanda, que nos quiebra, que nos hace vulnerables, que nos sentimos invadidos, que la rigidez y la seguridad donde estamos es como que se diluye. Y solamente lo que está pretendiendo, como decía el devocional del día viernes, es quebrar nuestro corazón. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51 en boca y en la pluma del rey David. Quiebra nuestro corazón y nuestro corazón se entrega a Él y se humilla delante del Señor, de tal forma que esa humillación permite que la bendición de la aceptación divina llegue a nuestra vida y entonces nuestra vida comienza a fructificar. Qué hermoso sería, hermanos, que el Señor multiplique en nuestra vida, multiplique los recursos que necesitemos para vivir, multiplique las fuerzas para seguir luchando en la vida con las distintas responsabilidades que tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, pero también multiplique los frutos espirituales en nuestra vida. Si eso realmente sucede, qué maravilla y qué gran bendición va a ser para nosotros. Hemos visto en esta mañana el Dios que multiplica, y es mi oración que la multiplicación del Señor milagrosa sea una realidad en tu vida.